¿Y si el problema no fuera que estás roto, sino que llevas años viviendo totalmente desconectado de ti? Veréis, últimamente llevo observando algo en las personas y es el nivel de desconexión tan profundo que existe hoy en día. La mayoría de la gente vive agotada, perdida, ansiosa, intentando encajar constantemente. Y sinceramente creo que el problema es que muchas personas llevan tanto tiempo alejadas de sí mismas que ya ni siquiera saben cómo se sienten realmente. Y precisamente por eso me parece tan importante conocer tu diseño humano. Porque mucha gente piensa que el diseño humano es simplemente aprender un tipo, un perfil y 4 conceptos más. Pero es que realmente no va de eso. De hecho, cuando yo descubrí el diseño humano al principio pensé, bueno, qué interesante, pero tampoco entendía realmente la profundidad que implicaba. Pensaba que era otra herramienta de autoconocimiento más, como muchísimas otras, hasta que empecé a observarme de verdad y ahí entendí algo importante. El diseño humano no venía a decirme quién era, venía a mostrarme cómo funcionaba mi energía cuando dejaba de vivir desde el condicionamiento. Y esto cambiaba muchísimo las cosas, porque la mayoría de las personas no viven siendo ellas mismas, viven sobreviviendo, reaccionando y adaptándose. Y llega un momento en que ya ni siquiera saben qué sienten, qué quieren o cómo funcionan de verdad. Y eso genera un vacío, una desconexión y un dolor tan profundo que hace que realmente no te llene nada, no te motive nada. Yo estuve en ese punto, en el punto en que me preguntabas qué quería o qué me hacía feliz y no sabía contestarte. Estaba tan desconectada de mí, de mi cuerpo, de mi energía y de mi sentir. Ahí fue donde me di cuenta de que mi enfermedad realmente era por esa desconexión tan grande, por ir en contra de lo que yo era. Por eso para mí el diseño humano fue tan importante, porque me dio un mapa. Y cuando digo un mapa no me refiero a una etiqueta espiritual, me refiero a una herramienta que me ayudaba a comprender cosas muy profundas sobre mí. Por ejemplo, porque había decisiones que me expandían y otras que me apagaban completamente, porque había personas con las que sentía paz y otras que me drenaban de una forma increíble. Porque había entornos donde mi energía fluía y otros donde sentía que el cuerpo se me contraía constantemente, sobre todo en entornos laborales. O porque muchas veces había intentado encajar en formas de vivir que simplemente no eran coherentes conmigo. Y lo peor es que ni siquiera me había dado cuenta. Porque la vida hoy en día está tan llena de estímulos, es tan ruidosa, hay tanto estrés, que realmente no te paras a escucharte o sentirte, no te paras a ver qué estás sintiendo tu cuerpo. Y ahí precisamente es donde viene la desconexión real. Y esto es algo sumamente importante. El diseño humano no viene a meterte en una caja. De hecho, desde mi punto de vista, hace justamente lo contrario. Te ayuda a darte cuenta de todas las cajas en las que llevas años metido sin darte cuenta. Porque al empezar a comprender cómo funciona tu energía de una manera única, a entender cómo tomas decisiones, cómo te condiciona el entorno, cómo te afectan las personas, qué patrones repites constantemente, dónde estás actuando desde el miedo y dónde realmente estás siendo tú, al comprender todo esto, se te abre un mundo de posibilidades, pero sobre todo un mundo de mayor claridad, de mayor coherencia contigo mismo. Y para mí esa es la verdadera profundidad del diseño humano. No memorizar información para parecer espiritual, sino utilizar toda esa información para comprenderte y observarte de una forma mucho más consciente. Porque cuando empiezas a observarte de verdad, te das cuenta de algo muy fuerte, y es que muchas veces no estabas roto, simplemente estabas viviendo demasiado lejos de ti. Y precisamente por eso quise escribir mi libro, porque sentía que faltaba una forma mucho más humana y mucho más real de entender el diseño humano. No solo desde la teoría, sino desde la experiencia real de vivirlo, de aplicarlo a tus vínculos, a tus emociones, a tu cuerpo, a tu energía, a las decisiones cotidianas. Porque al final para mí el diseño humano no solo es información, es una herramienta para recordarte quién eres debajo de todo ese ruido. Y sinceramente, creo que volver a uno mismo hoy en día es más necesario que nunca. Si te resuena este tipo de contenido, puedes suscribirte. Seguiré compartiendo muchísimo más sobre energía, conciencia y diseño humano aplicado a la vida real. Si conoces a alguien a quien crees que este vídeo puede ayudarle, compártelo. Nos vemos en el siguiente vídeo.